Estamos poniendo la mañana en camino. Rafa Piñeiro, que nos acompaña desde más temprano, y acaba de llegar Verónica Pérez. Hola, Vero, buen día y bienvenida. Hola, buen día. Bien, y dejábamos planteada como pregunta, incluso para que ustedes nos den insumos para el análisis, acerca de, en una circunstancia como la de ayer, si en efecto ganar la presidencia de la República, que de acuerdo a la norma vigente alcanza un voto, es cuestión de ganarla el otro y san se acabó. De todas maneras, se derrama casi naturalmente, sin que haya un análisis político de por medio, la idea de que, incluso por el comportamiento desde los actores hasta el público en general en el día de ayer, bueno, y de muchos comunicadores diría también, bueno, que no es lo mismo ganar una elección por 20.000 votos, que es muy probable que ocurra a favor de la calle Pou, que ganarla por 200.000 votos, que en algún momento fue lo que de alguna manera se había impuesto como idea que iba a ocurrir. ¿Qué nos dicen al respecto? Yo creo que lo que hay que considerar acá, a la luz de los resultados de ayer, es pensar cuánto la calle Pou tiene lo que la literatura llama un mandato político para gobernar. El término mandato político ha sido usado en la literatura comparada en ciencia política para explicar las políticas públicas más o menos radicales que llevaron adelante los gobiernos del giro a la izquierda en la región en los 2000. ¿Qué es el mandato político? El mandato político es algo así como la medida en que el presidente tiene las manos libres, ¿sí? Claro. Para hacer política pública de su preferencia. Y eso está dado por dos factores. Primero, por si el presidente tiene, por si el partido del presidente tiene mayoría en el Parlamento o no, y por el margen de victoria del primero respecto al segundo. ¿Sí? Un margen de victoria amplio, la literatura lo fija como en el entorno del 10%, del primero respecto al segundo, y mayoría parlamentaria del presidente en el Parlamento generaría presidentes que tienen mandato político. Esto es, que tienen las manos libres para hacer política eventualmente una especie de cuponera. Yo dispongo de este espacio, y eso, ¿no? Ha sido aplicado para estudiar porque algunos gobiernos de izquierda han hecho política pública más radical que otros, ¿sí? Pero lo mismo, el mismo esquema analítico podría usarse para estudiar otros gobiernos que no son de izquierda. Lo mismo funciona para gobiernos de derecha, ¿no? Tener un mandato político no debería conducir a la moderación, a la mayor o menor moderación. Si vos tenés más mandato político, no tenés por qué moverte en arenas tan moderadas, digamos. Tener un mandato político, no tener un mandato político implica negociar un poco más. Claro. ¿Sí? Y además Menem en los 90 en Argentina, ¿verdad? La distancia es grande, se siente con... Y de alguna manera esas grandes reformas liberales las hizo porque de alguna manera tenía a su favor ese mandato político. Sí, correcto. O Cristina Kirchner en la elección previa a la de 2015. Sí, claro. Casos claros, Evo, ¿no? Chávez, después de 1998. Son presidentes que tenían un claro mandato político. ¿Y por qué sirve en esta circunstancia para explicar a gobiernos de centro derecha, ¿no? Porque esta es una literatura que explica gobiernos de centro izquierda, pero podemos adaptarla para explicar qué es lo que puede llegar a pasar con el gobierno de la calle Pou. Es porque precisamente los mandatos políticos son necesarios o explican cuánto los presidentes pueden cambiar el statu quo, ¿tá? Pueden cambiar la situación que está dada. Y hoy la situación de statu quo en mucha legislación y en muchas políticas públicas es una situación de statu quo que está hacia el centro izquierda y no hacia el centro derecha, y la capacidad de cambiar y cuánta radicalidad tenga para cambiar esas políticas depende de cuánta espalda, cuánto mandato político yo tenga detrás. Y esta elección dejó a la calle Pou con un mandato político muy exiguo. Más allá del acuerdo, a eso quiero llegar, porque la calle Pou puede decir, bueno, no, exiguo nada, porque yo hice un acuerdo con socios que formamos parte, que entre todos constituimos una clara mayoría a nivel del Congreso, del Parlamento,
y además hemos firmado acuerdos, por lo tanto ganar por un voto igual hace que yo me coloque la banda que si hubiera ganado por 200.000. Pero eso es independiente al mandato político, ¿no? Ajá. El mandato político en realidad habla de un modo de gobierno en función de la configuración de fuerzas que quedan plasmadas luego de una elección. Y una cosa es, a ver, la calle Pou sí arma una coalición y teóricamente esta coalición le da apoyo parlamentario, pero hay que ver cómo funciona la coalición. Pero por otro lado, a ver, podríamos hipotetizar que el escenario no solo importan en el armado, en la discusión de las políticas públicas en el Parlamento, no solo importa lo que hacen los partidos en el Parlamento, sino que también importa lo que hacen los actores sociales, ¿sí? Entonces, este tema del mandato político podríamos hipotetizar que es diferente. Esta brecha tan reñida con la que ayer, este casi empate con el que termina la elección de ayer, es un contexto diferente para enfrentar eventuales protestas en un posible gobierno, en un futuro gobierno de la calle Pou, respecto a si hubiese tenido, protestas sociales, ¿no? Respecto a si hubiese tenido un mandato político mayor, ¿no? Un mandato político de una posible diferencia de 200.000 votos, ponele, claro. No es lo mismo, eso claro, me están diciendo. Es eso, es básicamente eso. Tenemos un presidente, vamos a tener un presidente que tiene una bancada parlamentaria de su partido restringida, ¿no? Sí. Y tenemos un presidente que no ganó de manera holgada la segunda vuelta, ¿tá? Incluso peor, que no ganó de manera holgada en la segunda vuelta cuando se preveía o todas las cosas hacían pensar que la debería haber ganado de manera holgada. Esto genera, como dice Verónica, problemas hacia afuera, es decir, ¿cuánta espalda política tengo yo para enfrentar conflictos con actores externos al sistema de partidos? Actores del sistema político que no están dentro del Parlamento, ¿no? Y tengo un problema también hacia adentro de mi coalición de gobierno si esto se llega a transformar en coalición de gobierno. ¿Por qué? Porque el mascarón de proa es un mascarón de proa que ya no es tan fuerte en la relación con los otros miembros o los otros eventuales miembros del gobierno de coalición. ¿Por qué no es tan fuerte? Porque por dos razones. Primero, por una razón sencilla, que es que si uno ve los votos, ¿no? Esto que dijimos, los votos que obtuvieron los partidos que integran esa coalición en la primera vuelta, ahora son muchos menos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el candidato no logró, ¿no?, estar cerca de la suma de los otros partidos. Claro, y eso, claro. ¿Qué es lo que muestra? Se muestra un candidato que en lugar de potenciar a esa coalición y a esos partidos de la coalición, los retrae, ¿no? Si yo estoy uniendo mi suerte política a ti y tú no demostraste ser tan buen candidato, bueno, yo voy a tener cuidado porque cuando las cosas te empiecen a ir mal vos tenés poco crédito porque no empezaste muy arriba, ¿no? Y a su vez me mostraste que tampoco sos un candidato que vaya mucho más allá de lo que nosotros somos. Incluso vas mucho más abajo de lo que nosotros Está bien, somos. Esto que acaban de decir es clarísimo. Y el otro punto es que con razón o no, porque no sabemos si los resultados hubieran sido otros, la estrategia fue plebiscitar una coalición de gobierno. ¿Ah? Porque perfectamente la calle Pou podría no haber plebiscitado una coalición de gobierno. Y su estrategia de campaña fue armar una coalición, que dijo que era una coalición de gobierno, y plebiscitarla. O sea, poner la consideración del público. Lo que pasó en la elección anterior, por la apuesta que hizo la calle Pou, estratégica, fue plebiscitar una coalición de gobierno, ¿no? Ese plebiscito de esa coalición de gobierno, tal cual está establecida, es mucho menos fuerte que esos partidos individualmente, que fue lo que se expresó el 27 de octubre. O sea, ¿cuál es el problema de esta elección para la calle Pou? Es un problema de mandato, es un problema de mandato político hacia afuera, en la lógica de cómo salió la elección y en la lógica del contingente parlamentario que tiene,
es una lógica de problema de mandato político hacia adentro, porque no es un líder que les muestra a los otros líderes partidarios que va mucho más allá o que puede ir mucho más allá de lo que ellos son como sumatoria, o que por lo menos es igual, o que es la persona que puede liderar esa coalición, sino que es la persona que circunstancialmente su partido obtuvo la mayoría y obtuvo los votos para pasar a segunda vuelta, pero no lo hizo tan bien en la segunda vuelta, ¿no? Y entonces una coalición también es de alguna manera unir tu suerte política a la de ese líder. Ahora bien, cuando esto empiece, si esto no va bien, no es lo mismo tener un liderazgo que haya mostrado que tiene espalda política y mandato para comprarse conflictos y poder decir, bueno, miren, ahora nos va a ir mal, pero yo lo puedo liderar esto y vamos a terminar bien, que no tengo esa espalda política, cuando plebiscité esto no fue muy bien y empezamos con poco crédito, y cuando las cosas empiecen a ir mal, yo no sé si quiero seguir atado a vos. está bien. Que además la calle Pou es un dirigente con saldo negativo de imagen, ¿no? Sí, que fue algo que Rafael recordaba, que un mes atrás, ustedes en particular Rafael había señalado, un mes atrás, había señalado como en una elección que lucía como casi resuelta, refiriéndose a la de ayer, el único espacio que tenía como ventaja el candidato Martínez era justamente el nivel alto de rechazo que provocaba la candidatura de la calle Pou. Igual, chiquilines, hay algo que se sabe, y es que después el partido empieza desde el 1 de marzo en adelante, y ahí las espaldas anchas o angostas de los gobernantes se ven en la cancha, ¿verdad? Y todos nos hemos llevado sorpresas. Mira, yo pensé que tenía espalda más ancha, o al revés, ¿no? Y se pueden ensanchar. Agencia. A eso voy. Sí, claro. Se pueden ensanchar y no hay problema. Ahora, parto de una situación donde si mi espalda es pequeña y tengo problemas, rápidamente voy a enfrentar problemas que no puedo bancar con Porque espalda. acá hay otro aspecto que yo, la verdad, durante todo este tiempo, quizás porque no fuera el momento, pero yo veo que se ha tratado de minimizar o simplemente ni siquiera considerar, lo que es peor todavía es, la coalición está formada por, ayúdenme ustedes que son los doctores en ciencia política, por socios, pero socios competidores también, ¿no? O no, o dejan de competir. Claro, no son tipos que en algún momento van a decir, yo quiero quedarme con la nena. Esto funciona de esta O manera. con el nene. Los partidos, al inicio de los mandatos, los partidos están orientados a cargos y a políticas. O sea, quieren incidir sobre las políticas y quieren obtener cargos de gobierno. A medida que se va acercando la próxima elección, los partidos dejan de orientarse tanto a cargos y a políticas y pasan a orientarse más hacia los votos. ¿Tá? ¿Cuál es el problema? El problema es que si a vos te va muy mal de entrada y vos no tenés un respaldo político previo, los niveles de popularidad con los que va a ingresar la calle Pou el 1 de marzo van a ser mucho más bajos que con los que ingresó Tabaré Vázquez en el gobierno anterior, José Mujica en el gobierno anterior y Tabaré Vázquez en el gobierno anterior. E incluso me animaría a decir mucho más bajos que con los que entró Jorge Valle en 1999. Porque la coalición tenía un solo socio por ese tipo de cosas, por ejemplo. Porque Jorge Valle ganó en segunda vuelta y con más luz. Con una luz enorme. Claro. ¿Tá? Entonces la gente que te vota y alguna gente más ve en vos una persona que puede hacer las cosas. Y obviamente Jorge Valle tuvo enormes niveles de aprobación al inicio. ¿Ah? Situación que dadas las características de la calle Pou como candidato, dadas las características de este resultado electoral, claramente no parecen ser las mismas condiciones en las que arrancó Jorge Valle. No, y además, porque ya se han hecho anuncios acerca de relativos anuncios acerca de qué cosas haya que aprobar en el arranque, y algunas de esas lucen como que pueden ser antipáticas para parte de la población. Pero esto que estamos conversando sobre el mandato político creo que impone un análisis respecto o una consideración de si eventualmente si se confirma el triunfo de la calle Pou por la Corte Electoral respecto que a propósito, a es casi un hecho, ¿no? Sí, que es casi un hecho,
pero pone una consideración adentro de la coalición y en particular en el Partido Nacional respecto a qué hacer con la ley de urgente consideración que pretendía incluir 300 artículos, dentro de los que se iban a modificar no sé cuántas políticas, ¿no? Entonces, ¿realmente hay espalda para un cambio del status quo de esa magnitud? Aunque en realidad nunca dijeron en profundidad cuáles eran los contenidos, sí, sí. ¿No? Pero una ley con tantos artículos a uno le hace pensar que implica un cambio en el status quo más o menos grande. Y acá hay dos condiciones de contexto que es interesante tener en cuenta para lo que va a pasar a partir del 1 de marzo. La primera condición de contexto es esta que está asociada a factores internos. Hoy las organizaciones sociales en Uruguay son mucho más fuertes que lo que eran las organizaciones sociales en los 90. Se transformó la economía política del Uruguay. ¿Por qué se transformó la economía política del Uruguay? Porque muchas de las políticas del Frente Amplio reforzaron a actores sociales. Actores sociales por lo general afines al Frente Amplio, ¿no? El más clásico, el movimiento sindical. Uh-huh. Hoy el movimiento sindical es un movimiento sindical muy fuerte, con niveles de sindicalización mucho más elevada que lo que eran en los 90, y con niveles de sindicalización altos, no solo en el sector público, sino en el sector privado. ¿Ah? Entonces, la capacidad hoy del movimiento sindical de enfrentar políticas que vayan en contra de sus intereses es mucho más alta que la que era en los 90, ¿tá? Al inicio del gobierno de Jorge Valle, si se quiere. Sí, sí. ¿Tá? O cuando se discutieron las reformas de la seguridad social durante el gobierno de Sanguinetti, el segundo gobierno de Sanguinetti en el año 96-97. Sí, el gobierno inmediatamente anterior, ¿verdad? Hoy la capacidad de movilización y organizativa de los actores sociales se transformó sustantivamente y eso hace que el gobierno sea mucho más complejo y sobre todo sea mucho más complejo para partidos de centro derecha o coaliciones de centro derecha. Y antes... Esa es la primera condición de contexto. La segunda condición de contexto es una condición de contexto más general que algunos analistas están viendo, sobre todo Juan Pablo Luna, que vos entrevistaste hace poco, tiene un trabajo sobre esto, que es una volatilidad mucho mayor que la que existía antes respecto a los niveles de popularidad de los presidentes, que hace referencia a que la luna de miel, es decir, el primer inicio, ¿no? Cuando uno empieza... Todos andamos con ganas de que las cosas marchen bien. Claro, son cada vez más cortas. Claro. ¿Ah? Que indica que los presidentes encuentran problemas cada vez más al inicio de sus mandatos, ¿no? Por un contexto de malestar con la democracia, por un contexto mundial y regional que invita a eso, ¿no? Entonces, esas dos condiciones hacen que este resultado electoral sea mucho más preocupante para quienes van a encarar el gobierno y para los ciudadanos en general, respecto a las condiciones en que se pueden llevar adelante cambios que están propuestos en la agenda de esa coalición, ¿no? Porque si esa coalición decide a cal y canto llevar esos cambios que pueden llegar a ser radicales en algunas áreas, sí nos vamos a encontrar con problemas serios de gobernabilidad. Problemas serios de gobernabilidad, no enfocados en la lógica parlamentaria y de construcción de mayorías parlamentarias en el gobierno, por lo menos al inicio, si están todos de acuerdo con la política que se va a llevar adelante, pero sí problemas serios de gobernabilidad con respecto al sistema político en su conjunto. Y en ese contexto, cuando esos asuntos se hablan, surgen algunas voces a propósito de que entonces, ¿quiénes gobiernan en la democracia? ¿Los que uno elige para que ocupen los parlamentos, los congresos, o los dirigentes sindicales que no laburan y que en realidad me sacan a la gente de la calle para distorsionar el buen sistema democrático, ¿verdad? Como esas pulsiones, incluso en acontecimientos últimos del continente se han establecido esas intentos de mirada contradictoria. Los actores sociales son actores con los que la democracia los partidos tienen que lidiar, ¿no? O sea, acá el gobierno cómo se gobierna en una democracia tiene dos puntos, dos tiempos, ¿no? El tiempo electoral
donde se termina cristalizando un determinado parlamento en función de las adhesiones de la ciudadanía a los partidos políticos, y un momento interelectoral donde juegan, junto con los partidos políticos en el Parlamento, juegan otros actores sociales que representan intereses organizados, ¿no? Uh-huh. Y con esto no me refiero solo a los sindicatos, sí, sino también las cámaras empresariales, exacto, ¿no? Las cámaras empresariales, las asociaciones profesionales, la Asociación Rural del Uruguay, ¿no? Que obviamente estos grupos hay también los partidos tienen en estos grupos también sus bases sociales, ¿no? Entonces el Frente Amplio tiene sus bases sociales mucho más cerca de los sindicatos. Los partidos, el Partido Colorado y el Partido Nacional, tienen sus bases sociales más cerca de las cámaras empresariales, la Asociación Rural del Uruguay y los grupos religiosos, en particular los grupos evangélicos, que ahora empiezan a tomar cada vez más relevancia en las listas en particular del Partido Nacional, y responden a esos intereses, y los partidos políticos tienen que lidiar con esos intereses porque el juego democrático es así. Claro, la idea del pluralismo, ¿no? Claro. Digamos, lejos de ser un sistema, digamos, Uruguay tiene componentes corporativos, ¿no? Institucionalizados, por ejemplo, de negociación salarial. Pero lejos de pensar en la política cuando es, digamos, el problema de la política es cuando es capturada por una organización, por un interés, ¿no? El problema es que ahí se pierde el pluralismo, pero la gracia del pluralismo es que hay, sí, unos partidos electos que canalizan intereses, pero que de alguna manera están sujetos a los intereses de múltiples organizaciones que pujan porque las políticas públicas los benefician, ¿no? Claro. Y esa no es una idea corporativista, fascista de la economía, de la política, sino que es la idea precisamente pluralista de la economía. Es más, estamos de la política, pluralista liberal. Estamos aburridos a ver películas. El 90% de ellas, las que vemos, son producidas por Hollywood, en donde cuando, por ejemplo, tratan asuntos vinculados a la Casa Blanca, van los que de alguna manera promueven cierto interés o se ven afectados en sus intereses a hablar con su diputado para presionar en ellos, ¿no? Y en general, la mirada que se tiene sobre esas cosas es una mirada más bien condescendiente y de agrado, ¿no? ¡Qué bien! Mirá cómo incide esta gente para tratar de que ese parlamentario vote lo que ellos quieren, porque de alguna manera le dicen, mirá que si no me votás ya no te vuelvo a votar a la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando las organizaciones, viene a ser lo mismo, tratan de incidir en las políticas públicas, unos presionando de una manera, en general los trabajadores yendo a la calle, y otros presionando de otra manera, las cámaras empresariales utilizando otras formas y otros vínculos, otros canales de comunicación. Hay veces que nos desconcierta, ¿no? Como si eso fuera malo. Pero eso es como funciona, digamos, es como debería funcionar, ¿no? Incluso no es como funciona, es como debería funcionar, porque en algunos casos eso no funciona. Porque en algunos casos todo el sistema político está capturado por un solo interés. Bueno, es el caso Chile, ¿no? Según los distintos analistas Entonces, ahí las cosas ya no funcionan, porque hay una cantidad de gente que, o porque no tiene capacidad de organizarse, o porque su capacidad de organizarse es menor y su capacidad de influir es menor, las políticas públicas nunca lo favorecen. Entonces, si sistemáticamente pierdo, en un momento decir, ¿sabes lo que? No me están sirviendo, este jueguito no me está sirviendo. Además, en el caso de Chile, ahora las protestas son protestas que carecen de una organización. En realidad, lo que deberían valorar los políticos es que exista organización que contenga la protesta, ¿no? Claro. Para poder negociar con quienes protestan, ¿no? Sí. Piñera en la actualidad no puede negociar con nadie porque no hay nadie que represente claro. Sí, incluso quienes se pusieron de acuerdo en el sistema de partidos para generar una nueva constitución están desacoplados de la gente que está protestando en la calle, ¿no? Claro. De los sectores organizados que están protestando en la calle, que se unen bajo unidad, lo que se llama unidad social, y de los no organizados. O sea, nadie cree, o buena parte de la población no cree en el acuerdo ese. Sí. Para terminar bien cortita, pues ya estamos en hora, una que te había dejado planteado antes de la pausa, Rafael, en el momento que llegó Verónica, el factor Manini, yo lo asociaba incluso a la declaración del centro militar,
como que yo no sé si el público distingue exactamente una cosa de la otra, no sé si deben separarse una cosa de la otra, pero hay como una predisposición a sugerir, a creer, a pensar que eso incidió en alguna manera en las últimas horas en el voto del día de ayer. ¿Algún comentario al respecto? Es que cuánto incidió, no podemos saber cuánto incidió, ¿no? Quizás tuvo alguna incidencia, sí, probablemente haya tenido alguna incidencia, pero me parece que no hay tampoco que despreciar la campaña territorial que venía haciendo que venía haciendo el Frente Amplio, en particular sus bases, y que se extendió hasta el último día de la elección, ¿no? Uh-huh. Quizás el mecanismo, quizás fue al revés, en realidad. O sea, esto influyó más sobre o reforzó a quienes estaban llevando adelante esta campaña voto a voto para intensificarlo en las últimas horas, pero es muy difícil, para mí es muy difícil decir cuánto, si eso produjo un vuelco en la elección, ¿no? Es como muy difícil decir eso. ¿Hay algún dato si logró la fórmula Martínez-Villar rascar un poco más de votos, teniendo en cuenta el punto de partida en el interior que en Montevideo? Porque ahí, Lucía, o todavía es muy temprano para hacer esos... Los datos preliminares que hay son de que la fórmula de Martínez-Villar lo hace muy bien en Montevideo, no lo hace tan bien en Canelones, y obviamente no lo hace bien... Más allá en Canelones ganó igual, ¿verdad? Sí, pero no lo hace tan bien como en Montevideo, en Canelones, y obviamente la calle Pou tiene, digamos, su mejor desempeño en el resto del país. Y para terminar... Pero como decía Verónica, y como hablamos al comienzo, sí, digamos, asignar a fenómenos que ocurren en la campaña efectos sobre los resultados es muy difícil. Bien, y para terminar, ahora sí, vamos, todo lo que dijimos merece retomes y profundidades diversas, ¿no? ¿No es cierto? Porque esto es recién como la aparición, algo así como, ¿se acuerdan antes en las páginas web el mapa del sitio, ¿no? Que ahora creo que ni se usa eso, ¿no? Pero que vos encontrabas a ver qué tiene esta web, y muchos sitios distintos a los cuales poder ir, ni hablar que esto luce similar. Da la sensación, incluso creo que él a sí mismo lo siente, bueno, me parece que no es ningún descubrimiento, que Daniel Martínez ayer se sentía un triunfador, un ganador, ¿verdad? Desde esa perspectiva, incluso imaginando la posibilidad de su derrotero político personal, ¿podrá tener alguna incidencia, alguna influencia el resultado del día de ayer? ¿Qué creen? No sé si podrá tener, me parece que hay que... Candidato a la intendencia, por ejemplo. Bueno, no sé, me parece que hay que esperar como un tiempo, unos días, para ver cómo se acomoda la discusión dentro del Frente Amplio, pero lo que sí es que, claro, en realidad termina como triunfador, entre comillas, porque la expectativa era una expectativa muy baja, ¿no? Basada en datos de encuestas de opinión pública que todas más o menos convergían, ¿no? en el resultado. Entonces se esperaba entre creo que la que daba menos daba 5 puntos de distancia. Creo que un promedio que leí el promedio hablaba de 7 y fracción. Bueno, uno lo podría decir así: la calle Pou ganó la presidencia, pero Martínez ganó la elección. Bien. Bueno, gracias, chiquilines. La seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Gracias a vos. Y además, Verónica, públicamente todavía tenemos, bueno, esto recién empieza, todavía tenemos pendiente un análisis más científico acerca de cómo quedó constituido el Parlamento en lo que tiene que ver con la cuotificación femenina, donde, bueno, desde esa perspectiva las noticias no parecen ser muy gratas, ¿no? Bueno, en realidad, en términos de cantidad de legisladoras, esta elección deja un parlamento casi en el mismo nivel que la elección pasada. Hay 2 legisladoras más electas, y en ese sentido, bueno, ahí hay como un análisis que hacer respecto a cómo influyó la ley de cuotas. En realidad lo que afectó a la elección de mujeres en esta elección es la mayor fragmentación, del sistema político, del sistema de partidos, y la mayor fraccionalización al interior de los partidos, ¿no? Que más listas hayan resultado ganadoras. Por decir algo, y solo para que la gente lo vaya... Tampoco bajó...
también que el Frente Amplio, hay otro elemento que hace que en realidad no haya sido peor el resultado de la elección de mujeres, y es que el Frente Amplio usó la paridad como instrumento para ordenar la presencia de hombres y mujeres en sus listas. Paridad, ¿no? O sea, 1 y 1. 1 y 1. Y si la no hubiese sido 1 cada 3, digamos, ¿no? Como mínimo, la cuota establece que como mínimo, dentro de cada terna, un candidato tiene que tener diferente sexo a los otros dos. El tema es que los partidos usan la cuota de forma, como llamamos, minimalista, colocando a las mujeres en el tercer lugar. Dice una lista, gana 2 bancas, entonces la mujer no. Pero lo que podríamos llamar a un arco opositor tiene menos mujeres que hoy día incluso. La bancada con más peso de mujeres en el Parlamento es la del Frente Amplio, que está en el entorno de un 32%. Ahora no me acuerdo si es 32, 33%. El Partido Nacional tiene el peso de las mujeres es inferior al 10%, creo que es 7,5. Pero bajó con relación al actual vigente, digamos, a esta legislatura. En realidad el Partido Nacional, eso es como también es un patrón, ¿no? El Partido Nacional muestra un patrón de estabilidad en la presencia de mujeres en su bancada que nunca supera el 10% desde el retorno de la democracia hasta ahora. Y el Frente Amplio es a la inversa, es un partido que aumenta sistemáticamente la presencia de mujeres en su bancada. Más allá de la ley, digamos. Más allá de la ley y más allá de que en realidad en esta elección reduce su bancada, ¿no? Claro. Reduce su bancada, pero aumenta la cantidad de mujeres. Bien, bueno, sobre esto reflexionaremos en mayor profundidad más temprano que tarde, ¿está? Gracias, Verónica Pérez. Gracias, Rafael Piñeiro. Ya volvemos con La Mañana en Camino.